Muy buenas tardes, iglesia. Bienvenidos a esta su casa de oración, casa de Dios, casa de todos nosotros. Hoy estamos transmitiendo desde Casa de Oración Loma Dorada, Tijuana. Un gusto que se estén conectando ahí para recibir la palabra de Dios. Estamos, acuérdense, los jueves llevando el estudio bíblico de Panorama del Nuevo Testamento 1. Estamos solamente dando un repaso general sobre cada uno de los libros del Nuevo Testamento y hoy corresponde a la primera carta a los Corintios. Es la clase número 8, primera carta a los Corintios. En este caso tenemos primera y segunda de Corintios, pero hoy estaremos viendo solamente el libro de primera de Corintios. Esta carta de Corintios, de primera de Corintios, tiene 16 capítulos. Estuvo escrita desde el año 55 después de Cristo. Eso es lo que podemos usted y yo ver acerca de lo que vemos en Primera de Corintios. Tiene 16 capítulos. Estamos hablando de un libro que confronta el pecado, un libro que definitivamente el apóstol Pablo sabía lo que estaba aconteciendo en la ciudad donde se había establecido esta congregación, y que fue fundamentada en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Si usted se acaba de conectar, estamos viendo la primera carta a los Corintios. Tiene 16 capítulos y fue escrita alrededor del año 55 después de Cristo. La carta es nombrada precisamente por la ciudad en donde estaba asentada esta congregación, esta iglesia, en donde precisamente vemos cómo lo describe en el capítulo 1 de 1 Corintios desde el versículo 1. Y ahí también se identifica el escritor. Acuérdense, no el autor es Dios a través de su Espíritu Santo, pero el escritor se identifica como 1 Corintios capítulo 1 versículo 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados, ¿sí? A aquellos que están consagrados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan, esto es, claman, piden, tienen comunión, ¿sí? Invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos, pero también nuestro. El versículo 3 dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así inicia esta carta. Vamos a hablar un poquito a manera de introducción. Vamos a hablar acerca de Corinto, la ciudad. Corinto precisamente era una ciudad en donde el comercio era muy próspero. Mucho movimiento de mercancías, mucho movimiento comercial, mucho movimiento de personas también. Y junto con esto, o en el mismo paquete, también socialmente con mucho movimiento, entre comillas, ¿verdad? Porque el desenfreno, la promiscuidad, la depravación moral estaba a la orden del día. Actualmente existe la ciudad moderna de Corinto, todavía lleva su nombre, Corinto, y está situada a unos 5 kilómetros de Corinto, la ciudad original, ¿verdad? La ciudad original, en donde se encuentran las ruinas. Ahí todavía se encuentran vestigios de esa cultura o de esa población que tenía ahí en los años 50, 60 de Corinto. Para ese tiempo, fíjese, era una ciudad grande, tenían alrededor de 400,000 habitantes. Solamente Roma y otras ciudades grandes tenían más habitantes que Corinto. Corinto, pues, era una ciudad estratégica, ya que se encuentra en el Istmo de Corinto, al sur del Golfo Sarónico y al norte del Golfo de Corinto. Al norte del Golfo de Sarónico y al sur del Golfo de Corinto. Para mayor referencia, está al oeste de Atenas. Usted va a ver Atenas, Grecia, y va a estar al oeste, o también al sureste de Italia. Es como una punta de tierra también ahí, en donde mencioné una palabra que es istmo o istmo. ¿Qué es istmo?
para que usted comprenda que es un istmo, es como el canal de Panamá. Un istmo se le llama así geográficamente es donde está más estrecha la tierra, no es una isla, sino se estrecha la tierra y tiene mar de este lado y tiene mar del otro lado, como precisamente Panamá. Panamá se aprovecha comercialmente ese canal de Panamá de algunos kilómetros, y de un lado está el océano Pacífico, del otro lado está el océano Atlántico, si no me equivoco. Entonces a eso se le llama istmo. Ahora, ¿qué privilegio tenía en aquellos tiempos esta ubicación geográfica? La misma que tiene Panamá. Exactamente, pues se cobra por pasar, ¿sí? Y si no, tendrían que dar precisamente hasta el Polo Sur, hasta, ¿verdad?, la Patagonia, ya a lo que termina el cabo, ¿verdad?, de lo que es el continente americano, si no existiera precisamente este istmo. Y esa ventaja también tenía la ciudad de Corinto. Y desde ese tiempo, le quiero comentar que desde ese tiempo ya existían los Juegos Olímpicos. Obviamente no como lo vemos nosotros ahora, que por cierto se suspendieron, ¿no? Y se dice, de acuerdo a la historia, que los Juegos Olímpicos, vamos a llamarle pues antiguos, están establecidos desde el año 776 a.C. y eran en ese entorno de Atenas, de Grecia, en donde el cuerpo, ¿verdad?, era prácticamente pues lo que se exaltaba en aquellos tiempos. Y también junto con esto pues sus historias características de una sociedad, como le digo, en un contexto pues de decadencia social desde aquellos tiempos. Cuenta la historia que Aristóteles habla de Filolao. ¿Quién fue Filolao? Filolao fue un legislador de Tebas. Y este legislador de Tebas, fíjese bien, le puso el ojo al ganador absoluto de los Juegos Olímpicos. Así, fue un medallista, por llamarle así, o alguien que llevó esa corona de olivo, creo que es de olivo, y le echó el ojo y fue su amante. Esa es la realidad, es lo que cuenta la historia. De tal forma pues que estas historias que abundaban en Corinto y en toda Grecia, y hoy en día desafortunadamente en todo el mundo, pues se acuñó esta frase. Hay una frase que dice lo siguiente: están corintizando, ¿no? O corintizar, que hace referencia precisamente a la acción de vivir desenfrenadamente, dándole rienda suelta a las pasiones de la carne. En algunas zonas del mundo ya están luchando, en este caso, en nuestro ya contexto histórico, están luchando por la libertad de tener relaciones sexuales libres, no argumentando que es un derecho. Y le dicen, pues ¿cuántos años tienes tú? No, pues que 40 y tantos. Y con quien deseas, ¿verdad?, tener esa libertad, o tu amante, ¿quién es? No, pues un niño de 10 años. Entonces esa es la historia también, o el contexto en el cual estamos viviendo en algunas partes de este mundo. Bueno, eso era también Corinto en aquellos tiempos. La iglesia o congregación cristiana establecida en Corinto ocurrió en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, que usted puede verificar en Hechos capítulo 18. Ahora, ¿por qué digo este contexto? ¿Por qué mencioné este contexto? Para que usted vea de por qué el apóstol Pablo fue muy directo, fue muy radical en no escatimar la forma de confrontar el pecado a la iglesia de Corinto, porque desafortunadamente también este pecado se estaba infiltrando dentro de la iglesia, todo este pecado de libertinaje. El apóstol Pablo pues fue muy enfático en esta forma de pensar, y lo encontramos entre otras citas en 1 Corintios. Por ejemplo, 1 Corintios 9, entre otras citas vamos a encontrar en 1 Corintios 9, dice lo siguiente, así muy directo, muy enfático, muy claro. ¿Por qué? Porque le digo, en un entorno de pecado pues fácilmente algunos estaban sucumbiendo ante este entorno. Pregunta, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y luego dice, no erréis, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Fíjese el versículo 11 lo que dice, y esto erais algunos de ustedes que hoy están ya en la iglesia, eran antes así, ¿verdad?, en su vida pasada, mas ya habéis sido lavados,
ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. Sin embargo, como le digo, algunos seguían sucumbiendo ante las tentaciones que ofrecía precisamente el entorno, igual que ahora, ¿verdad? Algunos personajes destacados en 1 Corintios, en la primera carta de Pablo a los Corintios, precisamente es Pablo, el apóstol, Timoteo, ¿verdad? El joven Timoteo de 40 años. Y también se menciona en un pasaje bíblico, en un capítulo, los miembros de la casa de Cloé, que precisamente denunciaron cosas que estaban incorrectas. A quien, en ese tiempo, la autoridad, aquel que los estableció, que era el apóstol Pablo por mandato de Dios. Algunos temas tratados con insistencia en esta primera carta de los Corintios es precisamente una y otra vez el pecado sexual, pero también por otro lado temas edificantes como la verdadera adoración, los dones espirituales, la resurrección de Cristo. En esta primera carta a los Corintios encontramos los versículos bíblicos precisamente que hablan del templo o morada del Espíritu Santo. Aquí es donde vamos a encontrar usted y yo versículos muy conocidos como 1 Corintios 3:16, que dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aquí lo vamos a encontrar. También en 1 Corintios 3:17 dice: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y si alguien destruye ese templo, pues ya no tiene, ya con conocimiento, acuérdese que se puede equiparar a blasfemia contra el Espíritu Santo. En 1 Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no es vuestro? Una extensión de Dios, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y estos son los versículos que encontramos en esta primera carta a los Corintios. Pablo, el apóstol Pablo, escribió esta carta a la iglesia en Corinto mientras visitaba y estaba en Éfeso, ya en su tercer viaje misionero. Acuérdense que la iglesia de Corinto se estableció en el segundo viaje misionero. Esto lo menciona Hechos 19 del 1 al 20, o capítulo 19, y también capítulo 20. Corinto y Éfeso estaban frente a frente, cruzando el mar Egeo. Pablo pues conocía muy bien la iglesia de Corinto porque había permanecido 18 meses ahí, año y medio, durante su segundo viaje misionero, como le mencioné. Estando en Éfeso, un tiempo después, se enteró de los problemas de Corinto. La iglesia de Corinto se caracterizó por algo que no debe de acontecer en las congregaciones, precisamente son las divisiones. Pablo escribió esta carta para ayudarles a corregir aquellos problemas y también aprovechó como oportunidad para contestar algunas preguntas que le habían hecho. Como siempre, como cada semana, vamos a realizar el acostumbrado bosquejo general de lo que es esta primera carta a los Corintios, y dependiendo del tiempo vamos a extendernos en algunos comentarios o vamos a ser un poquito concretos en otros comentarios. Vamos a entrar pues con el capítulo 1 de lo que es la primera carta a los Corintios, en donde inicia precisamente con una salutación y también da gracias a Dios por los dones espirituales. En 1 Corintios 1:4 dice lo siguiente, después de saludar, ¿verdad? Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Fíjese, fueron enriquecidos en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera, fíjese lo que le menciona, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, lo que le está diciendo, están completos, están plenos, no les falta absolutamente nada. Sin embargo, en capítulos después, pues confronta situaciones que no se deben de dar. Pero también, como le digo, en este mismo capítulo se toma el tema de las divisiones de criterio, de interpretaciones y también de grupos. 1 Corintios 1:10, nos brincamos a ese versículo 10, dice, fíjese bien lo que dice el apóstol Pablo porque se dio cuenta de que estaba aconteciendo esto. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa.
Aliméntense bien de la palabra de Dios, comprendan bien la palabra de Dios, déjense enseñar por la palabra de Dios, edifíquense en la palabra de Dios y piensen como dice la palabra de Dios. Por eso dice que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una mente y un mismo parecer. Más adelante dice que tenemos la mente de Cristo, porque hemos sido enseñados en Él y Él fue el que conquistó nuestros corazones y redimió nuestros corazones y que vive y debe reinar en nuestros corazones a través de su Espíritu Santo. Sigue diciendo, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. No se están poniendo de acuerdo. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, o sea, eso fue lo que me llegó, eso fue lo que me dijeron. Unos dicen, yo soy de Pablo, otros dicen, yo soy de Apolos, y otros dicen, no, yo soy de Cefas, y otros ya más atinados, pues dicen, yo soy de Cristo. Bueno, pues todos somos de Cristo, no sé por qué la diversidad de opiniones, es lo que yo agrego, ¿no? Y es precisamente lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? Fíjense bien, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Eso es lo que está diciendo. O sea, mire, si tenemos el Espíritu Santo y si estamos siendo alimentados por la palabra de Dios, entonces debemos tener una misma, ¿sí? Una misma, vamos a llamar, perspectiva. ¿Cuál es la perspectiva? ¿La suya, la mía? ¿La del vecino? No, la de Cristo, la de Dios, la de su palabra. Debemos de vivir en esa perspectiva. Pero ¿sabe qué es lo que rompe esto? Precisamente las motivaciones. Las motivaciones escondidas del corazón ya es la que rompe precisamente la unidad. Tengamos cuidado de ello. Por último, en este mismo capítulo, el apóstol Pablo hace referencia a que es Cristo poder y sabiduría de Dios. Entonces, convirtámonos de todo nuestro corazón a Él, vivamos en su poder y en su sabiduría. En el capítulo 2 habla de la predicación del propósito de la crucifixión de Cristo, por qué fue crucificado Cristo. También nos habla de la revelación del Espíritu de Dios. En el versículo 14 del capítulo 2 es cuando precisamente hace esa aclaración del por qué muchas personas no entienden la palabra de Dios, por qué muchas personas no entienden la palabra de Cristo. Y precisamente posiblemente está ocurriendo también eso en la iglesia de Corinto, por eso tenían disensión o tenían altercados o tenían conflictos, ¿sí? O discusiones por perspectivas diferentes. Quizás algunos no eran nacidos de nuevo, porque fíjese lo que dice el versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, o sea, no las va a entender. Y además no solamente no las va a entender, sino para muchos, ¿verdad? Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y sigue diciendo el versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? A ver, ¿quién la conoció? ¿Quién le puede enseñar? ¿Quién le puede instruir? Nadie. Ahora, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, ¿por qué dice el apóstol Pablo que tenemos usted y yo la mente de Cristo como creyentes? Porque él compartió su manera de pensar y nos lo dejó por escrito, que es el mismo pensar del Antiguo Testamento. En el capítulo 3 encontramos una frase que usted y yo conocemos, ¿verdad? Y que afirma y que está a colación, viene a colación con todo esto que está hablando el capítulo 2 y el capítulo 3. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento, el cual es Jesucristo. Y si estamos cimentados en un fundamento que es el mismo, pues entonces vamos a crecer todos de la misma forma. Obviamente con su personalidad, con sus características, ¿verdad? Porque Dios respeta siempre eso. Sin embargo, en cuestión de opinión, pues como dice Dios en su palabra. En el capítulo 5, precisamente es donde viene una frase, bueno, se hace realidad una frase que estaban corintizando dentro de la iglesia. ¿Por qué digo esto? Bueno, el capítulo 5, fíjese, desde el versículo 1 se toma precisamente de una manera directa esto que el apóstol Pablo dice de parte de Dios. De cierto, dice, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Fíjese nada más la gravedad. Se habían infiltrado algunos ahí, pues que solamente estaban en otro sentir, ¿no?
tanto dice que alguno tiene la mujer de su padre. Fíjese nada más lo que estaba aconteciendo en esta congregación. Ahora, es el versículo 1. Sigue leyendo y dando explicaciones de cómo debe ser la actitud y cuál debe ser la actitud de las personas que estaban encargadas de esa congregación. Y el versículo 13 termina diciendo qué es lo que debe de acontecer con esa persona, con ese individuo, con ese supuesto creyente que estaba en la iglesia de Corintio, pero que estaba corintizando, ¿verdad? Como la sociedad. Vivía fuera, estaba en la iglesia, pero vivía fuera de la iglesia, en todas sus acciones. Fíjese, le dice en el versículo 13, porque a los que están fuera, Dios juzgará. O sea, los que ni siquiera son creyentes, pues Dios los va a juzgar. A todos va a juzgar Dios. Pero dice lo siguiente, pero ese que está dentro, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Sí? Y también enseguida pues vemos en este capítulo un criterio que aclara una confusión, porque pues puede haber esta pregunta, entonces ¿qué hacemos con las personas que andan haciendo cosas incorrectas? Bueno, fíjese, la pregunta es, ¿debo o no debo de convivir con gente no creyente? Porque alrededor de su trabajo hay gente que no es creyente, quizás tiene familia que no es creyente, en donde quiera que usted vaya hay gente que no es creyente. ¿Debemos convivir nosotros los creyentes con los no creyentes? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, bien importante. 1 Corintios 5:9, precisamente esto viene en el capítulo 5. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Pero dice, pero voy a aclarar una cosa. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o los ávaros de este mundo, o los ladrones de este mundo, o con los idólatras de este mundo. Pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis, no se hagan uno con ninguno que llamándose hermano, precisamente fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. ¿Por qué? Porque supuestamente ya es hijo de Dios. ¿Y cómo va a aprender que eso no es ser hijo de Dios? Pues simplemente poniéndole un correctivo. ¿Sabes qué? Yo no puedo compartir mi tiempo contigo. ¿Sabes por qué? Porque andas haciendo cosas que no debes. Si tú dices que eres creyente, no puede ser posible. Corrige tu vida y ya sabes, aquí están abiertas las puertas, pero la verdad que no puedo yo hacerme uno contigo, tener sociedad contigo, tener el mismo pensar, no vayan a pensar que somos iguales. Ahora, eso es con los de adentro de la iglesia. Es necesario la corrección. Ahora, con los de afuera, pues, ¿cómo les vamos a alcanzar? Pero una cosa, acuérdense, una cosa es convivir y hablarles y nosotros establecer, aunque estés con un no creyente, nosotros establecer el tema, nosotros dirigir el diálogo, ¿verdad? Lo que se está hablando ahí, y no hacernos a ellos, o sea, porque es diferente, ¿sí? No hacernos a ellos. El hacernos a ellos, como dice la palabra de Dios, me hago a ellos, me acerco para bendecirles, para poder predicarles la palabra de Dios. Toda la intención, acuérdense, toda la intención de estar en este mundo es ser lámpara. Si no se pone, no se enciende una lámpara y se pone debajo de la mesa, sino que se pone en lo más alto del candelero o en el candelabro para que alumbre. Así dice su vida y mi vida debe alumbrar toda oscuridad. Es de donde quiera que ustedes estemos, si vas a una reunión familiar donde no hay creyentes, usted, ¿verdad?, no se va a hacer ellos para alcanzarles, o sea, quiere decir que va a andar haciendo lo mismo, no, sino va a estar con ellos, va a convivir con ellos para ¿verdad?, de repente sembrarles la palabra de Dios, porque alguno va a estar listo como tierra preparada para sembrar la palabra. Entonces, en ese sentido, y a lo mejor es un borracho, y a lo mejor es un idólatra, a lo mejor es un avaro o un fornicario, pero ¿cómo va a salirse de ese pecado si usted y yo no somos luz para su vida? Ahí está la diferencia, ¿no? El otro ya conoce y no quiso corregir o no quiere corregir, necesita la corrección. Muy bien, entonces, ¿sabes qué? No puedo convivir contigo. Ahora, nosotros como pastores, pues obviamente estamos para atender la situación.
Pero, pues sí, de repente va a haber necesidad de personas que no están accionando correctamente y que lo hacen con todo dolo y que quieren afectar a la iglesia. Entonces lo que sí tenemos que hacer, ¿verdad? Como autoridad, pues decirle que o se corrija o busque otro lugar o que cambie su corazón para poder entonces integrarlo, porque si no, pues va ahí a contaminar a otros. Pero ya estamos hablando de cuestiones ya con dolo, ¿verdad? Acuérdense, todos nosotros tenemos deficiencias. Pero cuando esas deficiencias empiezan a contaminar a otros, entonces aquí está lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? O sea, tenemos que, con aquel llamarse hermano y tiene ciertas situaciones incorrectas que no quiere dejar y todavía quiere afectar a los demás, pues entonces ni aún con él, dice, comáis. Capítulo 6. Qué tristeza que en el capítulo 6 haya el tema de litigios de los no creyentes ante los incrédulos. Acuérdense que siempre hay tribunales, siempre ha habido tribunales. Y qué triste, ¿verdad?, llegar a un tribunal porque nosotros como dos cristianos, dos creyentes, y a lo mejor hasta la misma congregación no nos ponemos de acuerdo y se demandan mutuamente. No, eso no debe de existir. Imagínense nada más el mal testimonio y el vituperio para Cristo y su iglesia, que lleguemos dos cristianos y que digamos, ¿verdad?, pues vengo a demandar a esta persona por esta situación. Yo soy cristiano, él es cristiano, pero estamos en un litigio. Imagínense nada más qué testimonio, dónde está precisamente lo espiritual. Ahora, usted y yo tenemos esa anuencia de parte de Dios a de repente establecer una demanda con alguien que se tiene que hacer por derecho. Si somos entre creyentes tenemos que ponernos de acuerdo, pero si hay gente que está actuando de una forma incorrecta, por ejemplo una demanda laboral, que usted lo despiden injustificadamente y que el patrón se hace de la vista ahí que no ve, que no se acuerda, usted lo tiene que demandar, es un derecho que usted tiene. ¿Sí? Si hay alguna comisión de un delito, usted tiene que demandar. Pues sí, o sea, las leyes están para proteger precisamente la cordura y el que no haya abusos entre unos y otros. Algunos abusos, algunas situaciones, pues usted puede decir, bueno, pues ya simplemente ya aprendí, ¿no? Pero hay cosas que tienen que ustedes que actuar legalmente, pero eso, cada caso es diferente y si usted lo va a hacer, pues sería bueno que lo consultara con la autoridad que tiene, ¿no? Muy bien. Litigios entre los creyentes, pero pues ante tribunales totalmente que no conocen de Dios. Y también el capítulo 6 nos enseña y nos menciona que en el versículo 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas pues me son lícitas, mas no me dejaré dominar por ninguna. Esto es, de que hay un criterio, hay una pauta a seguir y que si no es de edificación para mi vida, pues entonces ¿qué tengo que andar haciendo con esas actitudes? En el capítulo 7, fíjese bien, obviamente no vamos a dar la enseñanza acá, no vamos a hablar completamente de eso porque para eso tenemos las predicaciones los domingos y los sábados, pero el capítulo 7 nos da toda una enseñanza acerca del matrimonio. Usted quiere también, en otros libros también toma acerca del matrimonio y siguen tomando acerca del matrimonio los libros que vamos a ver adelante. Pero en el capítulo 7 de 1 Corintios habla acerca del matrimonio, si una persona pues cae en el supuesto de enviudar, del divorcio, ¿verdad?, de casarse. Aquí habla precisamente todo eso. Y usted léalo, investíguelo en una otra versión y si sigue teniendo dudas, pues ponga atención porque podemos predicar en cualquier momento acerca del capítulo 7 de 1 Corintios. El capítulo 8 habla sobre la idolatría y también actuando imprudentemente, o sea, sin sabiduría. Eso es, queremos aprender a cómo no hacer las cosas, pues precisamente lea el capítulo 8. El capítulo 9 en el contexto, está hablando en el contexto de una ciudad que es sede de los Juegos Olímpicos, antiguos, ¿no?, en la antigüedad, pero a final de cuentas sede de los Juegos Olímpicos. En el capítulo 9, versículo 24, precisamente vamos a encontrar esta frase en donde dice el apóstol Pablo de parte de Dios: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? ¿Verdad? Y el gobernante, el otro, ¿verdad?, anda poniéndole la vista ahí, ¿verdad? Corred pues nosotros, diferentes, ¿verdad?, de tal manera que lo obtengáis, sí.
Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, lo que está diciendo y está confirmando es que todo lo que está haciendo tiene un propósito y un propósito para Dios. ¿Sí? Esa es la realidad. Bien, ahora, también es una realidad, si usted y yo nos entregamos a Cristo, si usted y yo queremos hacer la voluntad de Dios, estamos haciendo la voluntad de Dios, el enemigo también va a poner la vista en los hijos de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios también nos enseña que resistamos al enemigo, resiste al diablo, sométete a Dios, resiste al diablo y este huirá de vosotros. Es la realidad, o sea, no va a recibir ni siquiera una atención de nosotros. El versículo 10 habla advertencias sobre la idolatría y el consejo que todo lo que haga un creyente, escuchen bien lo que le voy a decir, nos da el capítulo 10 el consejo que todo lo que haga un creyente deberá ser para la gloria de Dios. Cuando nosotros vayamos a decidir algo, si no estamos glorificando a Cristo, pues mejor no lo hagamos. Si usted va a tener una acción, ¿verdad? Y que no glorifique a Cristo y no está en función, en pro de su congregación, de lo que es el crecimiento de la congregación, de la madurez de la congregación. O sea, si usted va a hacer algo y no está alineado a eso, pues mejor no lo haga. Porque lo contrario va precisamente a causar división. En el capítulo 11 viene la frase que usted y yo conocemos, que el apóstol Pablo dice, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Habla también del tema del atavío de las mujeres en cuanto toma el tema del velo. Y también el capítulo 11, un recordatorio del apóstol Pablo a tomar la cena del Señor, porque algunos la estaban tomando indignamente, irreverentemente, ¿sí? ¿Tenemos que tomar la cena del Señor? Sí, de una manera con temor. ¿Qué es temor? Con reverencia, no es un juego, no es un juego. Hoy que estamos congregándonos, pues ahora sí que virtualmente, antes lo hacíamos una vez el último domingo de cada mes, hoy no lo hemos hecho, pero primeramente Dios, pondremos una fecha para que todos también podamos celebrar juntos y hacer en conmemoración del Señor Jesucristo, pues la cena del Señor. Y ese es un mandato también de Dios. En el capítulo 12 habla de los dones espirituales y el propósito de ellos. Bien importante el propósito. Si pensamos que yo estoy ejerciendo los dones espirituales, pero fuera del propósito de Dios, no es correctamente lo que estamos haciendo. ¿Cuáles son los dones espirituales mencionados en el capítulo 12 de 1 Corintios? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas, pero termina diciendo, pero todas las hace el mismo Espíritu. Y todo para llevarlo a cabo por la iglesia, para edificar a la iglesia, para traer unidad a la iglesia y siempre exaltando el nombre de Cristo. Y todo siempre, como lo dice posteriormente en el mismo libro, decentemente y en orden, bien importante. En el capítulo 13, un capítulo de 1 Corintios 13 muy, vamos a llamarle conocido, que precisamente habla de la preeminencia del amor. ¿Quién no ha oído más de una vez o más de dos veces 1 Corintios 13? Y si hablas en lenguas humanas angélicas y no tengo amor, pues nada soy, nada sirve. Y luego ya empieza a decir la característica del verdadero amor. Usted léalo ahí en casa completito, ¿verdad? Y aliméntese y edifíquese en la palabra de Dios. En el versículo 14 hace énfasis precisamente en la enseñanza sobre las lenguas. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corinto había caído en un desenfreno con respecto a las lenguas, ¿sí? Hace pues una enseñanza bien clara, bien directa, bien conforme al orden de Dios de las lenguas. Mire, algunos tienen que o requieren leer y volver a leer para entrar en el orden de Dios con respecto a esto. Y muchos se van, vamos a decir, con la opinión o dan el argumento, es que así dice el pastor. Bueno,
Si así lo dice el pastor y enseña de una manera correcta, porque también él fue enseñado así, pues son los que deben de leer y releer y volver a leer qué es lo que dice Dios al respecto, porque es mejor pues hacer lo que dice Dios y hacer las cosas con el sentido que Dios estableció, precisamente esto con respecto a las lenguas. Pero hágase todo decentemente y en orden, bien importante. Si usted está haciendo algo, eso es lo que dice en el versículo 40 del capítulo 14 de 1 Corintios. Si usted piensa y tiene dudas si está haciendo las cosas en orden o desorden, mire, tome un niño quizás un niño, mire, los niños son de Dios. Toma un niño de 7 años, ¿sí? Que nunca ha entrado ahí a la congregación y póngalo ahí, ¿sí? Y póngalo ahí. Él no va a entender muchas cosas de la congregación, pero si se queda sentadito y se duerme, quiere decir que está tranquilo, porque tienes 7 añitos, 8 añitos, y pues no está acostumbrado a escuchar una disertación con otros términos que son pues para la gente madura y para adultos, en el sentido de que son términos que ellos no comprenden, de 7 añitos están en la primaria. Pero si usted pone a ese niño, aunque sea incrédulo, adentro y se asusta y empieza a llorar, está haciendo las cosas desordenadamente. ¿Ok? A ese es el termómetro. Se asusta, empieza a ver por todos lados, empieza a inquietar, ¿verdad? Por el desorden que está viendo. Entonces quiere decir que usted, iglesia, ¿verdad? O persona, tiene una perspectiva incorrecta de lo que es el orden de Dios en la iglesia. Acerca también de las lenguas. Cuidado. Y de todo el contexto de lo que se hace en una congregación. Versículo 15 habla de la doctrina, ¿verdad? De la resurrección de los muertos. Mire, así, con puntos y subpuntos, ¿eh? Así es de que si usted desea aprender acerca de la resurrección de los muertos, también este libro en 1 Corintios, en el capítulo 15, habla precisamente de esta doctrina, de esta enseñanza. Y en el capítulo 16, para finalizar, menciona la ofrenda para los santos. Ahora, yo quiero aclarar que esta ofrenda para los santos no es para depositarlos en una alcancía donde está una imagen, ¿eh? No, eso no es. Esa no es ofrenda para el santo que está ahí, que es una filosofía o una perspectiva o una situación, quién sabe quién la inventó. Bueno, o sea, sabemos con qué intención se inventó, ¿verdad? Es como no sé si cuando usted estaba joven, ¿verdad? Iba a un lugar de vacaciones y de repente había maquinitas, ¿verdad? De videojuegos, esas máquinas grandononas de hace mucho tiempo, ¿no? Y unas funcionaban más que otras y le llamaban como tragamonedas. Bueno, pues es la misma filosofía, ¿no? A ver cuál jala más dinero y a cuál le echan más dinero. Ah, pues si lleva más dinero, pon más de esos dibujitos o de esos monitos. No, esa no es la ofrenda para los santos. La ofrenda para los santos es para aquellos que estaban haciendo la obra de Dios y con esa también ofrenda ayudar a los que necesitaban de la iglesia, de los santos de la iglesia, de los creyentes. Santos se refiere a apartados para Dios, los que están obedeciendo a Dios. Ellos, para eso son las ofrendas, para eso se recogió esta ofrenda también. Para aquellos sí que estaban sirviendo a Dios y para aquellos que tenían necesidad porque estaban padeciendo alguna situación difícil. Esos son personas de carne y hueso que estaban vivitas, ¿sí? Entonces, no confundamos a la gente ni engañemos a la gente con otras intenciones incorrectas. En el caso de 1 Corintios capítulo 16, voy a leer para terminar, ¿sí? Lo que viene a partir del versículo 19, 1 Corintios 16, 19, en donde viene la salutación. Fíjese bien y pongamos mucha atención. Las iglesias de Asia os saludan. ¿A quién? A la de Corintios, o la que estaba en Corinto. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que también está en su casa. Os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo, con beso santo, ¿verdad? Y luego el versículo 21 dice, yo Pablo os escribo esta salutación de mi propia mano. Y el versículo 22 dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene, así es de que, pues, prepárense, ¿no? Porque el que no amare al Señor Jesucristo será anatema. Sea anatema, sea maldito, pues. Versículo 23,
La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Ahora, fíjese bien lo que le voy a decir. Si yo quitara el versículo 22, pues pasa desapercibido. O sea, muchos van a decir, ni se ocupa. Fíjese, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que están en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Me brinco el 22. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con vosotros. Amén. Entonces mucha gente va a decir, ¿y esto que el apóstol Pablo, qué le pasó? Pues es que así es la palabra de Dios. Ok, está bien, están contentos, felices. Le estamos saludando unos a otros, sí, está bien. En el amor, sí, en la consideración, sí. Pero acuérdense, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Mire, muchas personas de repente dicen, oiga, hermano, pues diga las cosas nada más positivas, pero las negativas, pues no tiene caso. La gente se va a ir más contenta si nomás le habla lo positivo. Y aquí estamos viendo que dentro de esa visita, de esa salutación o de esa despedida, el apóstol Pablo dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene, así es de que les agarre, como dicen por ahí, ¿verdad? Confesados. O sea, Él no va a engañar, la palabra Él no va a engañar. Y sí, estamos contentos, felices, pero nunca olvidemos que tenemos que accionar y vivir como Dios lo ha establecido. Ahora mucha gente dice, bueno, pues es que el apóstol Pablo a lo mejor se le barrió. No, iglesia, el Señor Jesucristo, Él está hablando de una cosa y de repente dice, ¿vosotros sois mis amigos? Y imagínense si usted dice, tú eres mi amigo. Y usted, wow, ya se levanta así, no sé. Todo bien contento y feliz. Pero lo que sigue es, fíjese lo que sigue, ¿vosotros sois mis amigos? Si hacéis lo que yo os mando. Si no, pues... Y si no hacen lo que yo mando, pues son mis enemigos. Eso es por deducción, ¿no? Y luego también dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, esa es la palabra de Dios, siempre nos confronta. Por eso el apóstol Pablo, en esta salutación de parte de Dios, está bien, o sea, salúdense y todo. Gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Pero acuérdense que tenemos que vivir en el amor del Señor. Y que no andemos pensando que porque somos muy amables y somos muy dicharacheros y somos el alma de la congregación, ¿verdad? Ya somos salvos. No, tenemos que amar al Señor y en ese amor implica obedecer al Señor, conocer su palabra y saber que para ser amigos de Dios, para ser amigos de Cristo tenemos que hacer su voluntad. Si no, pues solamente es pura, pues, pantalla. Eso es el libro de 1 Corintios. Esa es la palabra de Dios. Siempre en alguna otra forma nos va a confrontar. Siempre en alguna otra forma nos va a leer, como dicen por ahí, la cartilla, ¿no? 1 Corintios, termino con este comentario. 1 Corintios es de carácter práctico. En esta carta se confronta a los cristianos con su pecado. En esta carta se confronta al cristiano con su desorden moral. Habla precisamente esta carta de la unidad. Habla de la buena moral, pero también evidencia lo inmoral. Toma el tema de las divisiones, toma el tema del desorden en la iglesia y además también esta carta enseña, ¿verdad? Doctrina, da enseñanza sobre el matrimonio, sobre la resurrección, sobre los dones y también la adoración pública, lo que es la fe, ¿verdad? De usted y mía, dar testimonio a las demás personas de quién es Jesucristo para el mundo, para nosotros. Y también, ¿verdad?, cómo la gente de repente rechaza de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la primera carta a los Corintios, iglesia. Dios les bendiga, damos gracias a Dios y nos despedimos. Padre, te damos gracias, mi Dios. Gracias, Padre, por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor, que nos enseñas a vivir conforme a lo que tú has establecido. Gracias también, Padre, por dejarnos una palabra clara, concisa, precisa, directa, para que nosotros podamos tener la verdad absoluta y estar siempre dirigidos por ella. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora simplemente me despido con esa salutación de Pablo, ¿verdad? Les predico esta palabra, les saludo personalmente, les saluda mi esposa, les saluda, ¿verdad?, las demás iglesias,
pero el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Que Dios les bendiga, iglesia.